Hola a todos, mi nombre es Sebas y gracias por escuchar este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad que la verdad que es más que violento, es algo vergonzoso. Es vergonzoso por los personajes involucrados y que en esta época estemos viviendo algo así. Vamos a hablar de Israel, de Palestina y de Estados Unidos. Hoy les voy a contar cómo un pequeño país de no más de 10 millones de habitantes controla a otro que posee 50 estados y 344 millones de personas, de las cuales sus necesidades son inmensas y cada año que pasa es peor, pero la prioridad siempre es apoyar a este pequeño país. Obviamente, por ahí uno dice, bueno, son indefensos. Sí, pero no se trata de acerca de que sean indefensos o no. Es cómo con el tiempo han logrado manipular este país para que esté a sus órdenes ante cualquier cosa. ¿Y a qué me refiero con esto? Eso es lo que vamos a contar hoy en día. ¿Cómo es que Israel tiene de hijo, como se dice en Argentina, a Estados Unidos? Y cada vez que levanta el dedo y quiere que Estados Unidos salta, Estados Unidos salta. A lo mejor no su gente, no los ciudadanos de Estados Unidos, pero sí su política completa, su Congreso, su presidente. Nadie se opone a lo que Israel dicta. Obviamente esto es una jugada muy inteligente de este país, de este pequeño país. Y comenzó hace muchos años, hace más de 70 años que Israel comenzó a manipular a los Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? No sé si muchos conocen, pero en los años 50 se forma un grupo que se llama AIPAC. El AIPAC es un comité americano-israelí que se encarga de hacer lobby en Estados Unidos. ¿Lobby a qué? ¿A qué me refiero con lobby? Se encargan de apoyar a senadores, congresistas, a cualquier político, estamos hablando de gobernadores, hasta mismos presidentes. Es un grupo israelí privado, no es parte ni de Israel ni es parte de Estados Unidos. Es un grupo que se encarga de ayudar a los, digamos, a la política israelí en Estados Unidos. Es raro, ¿no? Sí, es raro. Pero bueno, este grupo empieza a financiar senadores, políticos, campañas, con una sola condición, que cuando Israel necesita o cuando ellos necesitan alguna ley a ser aprobada o participar en algún conflicto, tengan el apoyo de los Estados Unidos. Y así comienza la historia. Obviamente, más de 70 años se pueden imaginar que hay mucha tela para cortar. Este pequeño país que venía de la Segunda Guerra Mundial, de ser víctima de un genocidio, que uno dice es un país muy golpeado, su gente también, creería que van a querer fortalecerse y listo, y dedicarse a crecer como pueblo, a mejorarse, a seguir creciendo, dejar el odio de lado, la guerra, y dedicarse a ellos, a su religión, a lo que ellos creen que pueden ser su futuro. Pero bueno, en cierta forma, o sea, para hacerles un resumen de este grupo, al día de hoy, Estados Unidos le ha dado a Israel entre 310 y 320 mil millones de dólares. O sea, fortuna. En el 2019 se firmó un tratado que desde el 2019 hasta el 2028 se le van a entregar 38 mil millones de dólares de ayuda militar pactada. O sea, quiere decir que todos los años se le da un porcentaje de esa plata hasta el año 2028. Y no se puede tocar. Todos los meses. Otra cosa es que aparte de eso, aparte de todos estos fondos que le viene dando, también le dieron, desde que comenzó la guerra en el 2023, van alrededor de 20 mil millones más. O sea, miles de millones de dólares desde los años 50 hasta el día de la fecha. Pero bueno, mientras tanto, los ciudadanos americanos están sufriendo. Sus ciudades más grandes
nunca han tenido un índice tan grande de pobreza, de desocupación, pero la prioridad sigue siendo Israel. Entonces vos me dirás, pero ¿por qué si al fin y al cabo Israel, después de lo que ha sufrido, debería ser un país pacífico? Y sí, se puede decir que lo fue por un momento. En el 51 se funda este grupo llamado AIPAC. En el 56 ya Israel, unido a Francia y Reino Unido, atacan a Egipto. Y tuvieron que frenarse porque la presión internacional era tan alta que dijeron, che, hasta acá llegamos. Estamos hablando del 56. 5 años después de crear este grupo, Israel ya comienza con un conflicto, se une a un conflicto. En el año 67 comienza la Guerra de los 6 días, que fue un conflicto entre Israel contra Egipto, Siria, Jordania. Israel ocupa Cisjordania, Gaza, Sinaí y Altos de Golan. Entre 1967 y 1970 está la Guerra del Desgaste, que eran combates fronterizos entre Egipto e Israel. Ya en los 70, estamos hablando de 1973, comienza la Guerra de Yom Kippur. Egipto y Siria atacan a Israel y Estados Unidos provee reabastecimiento militar durante la guerra. Eso estamos hablando en los 70. El país este que venía derrocado moralmente por un holocausto, por un genocidio, como así lo llamaron, como así lo fue, seguía en conflicto. Llegan los 80, en el 1982 comienza la primera guerra del Líbano. Israel invade el Líbano para expulsar un grupo que se llamaba OLP hasta casi el 1990, que se resume en continuas acciones militares con Líbano, contra los palestinos, Hezbollah y varios actores ahí del Medio Oriente. Ya en los 2000, estamos hablando entre el 2000 y el 2005, tenemos la segunda intifada. Esto fue una ola de violencia inmensa en territorios palestinos con operaciones militares israelíes constantes. Allá por el 2003, la guerra de Irak, aunque no fue una guerra oficial para defender a Israel, el AIPAC apoyó la aprobación del Congreso estadounidense para la invasión de Irak, argumentando que eliminaba una amenaza regional donde ahí había bombas químicas y que eran de destrucción masiva y que podía afectar al mundo entero, cosa que después se comprobó que era totalmente falso. No había nada de eso, fue solamente un capricho de Israel para que Estados Unidos vaya y ejecute una guerra. Una guerra donde murieron más de 1 millón de iraquíes. Una guerra donde murieron mujeres y niños y nunca se pidió perdón. Una guerra que fue un lavado de dinero gigante. Pero bueno, como no había nadie para protestar del lado iraquí, no pasó nada. Allá por la década entre el 2000 y el 2010 estuvo la guerra del Líbano, allá por el 2006, que era el conflicto entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Eso fue en el 2006. En el 2008 y 2009 estuvo la Operación Plomo Fundido, que se llamaba, que fue la primera guerra de Gaza. Israel lanza una ofensiva terrible contra Gaza en respuesta supuestamente de cohetes de Hamas. ¿Por qué digo supuestamente de Hamas? Porque antes estaba la OLP, que era este grupo que en cierta forma era el que peleaba contra Israel, y después, digamos, Israel ve que se empieza a formarse un nuevo grupo que se termina convirtiendo en Hamas. Israel sabía de este grupo que se estaba formando, pero dijo, bueno, entre malo conocido y bueno por conocer, vamos a conocer el nuevo. Así que prefirió dejarlo crecer, fundarse jamás, hacerse lo que se hizo, que eran islamistas, sin frenarlo. Digamos que mirando para el otro lado, dijeron, bueno, listo, mientras se destruyen los otros, que aparezca Hamas. Y ahí ella tuvo el nombre de Hamas en Palestina y empezó la ofensiva contra Hamas. En el 2012 estuvo la operación Pilar Defensivo, que era un conflicto permanente de cohetes y bombardeos contra Hamas. En el 2014 comenzó la guerra de los 51 días, que fue otro conflicto
entre Hamas e Israel. Allá por el 2018 y el 2021 empezaron a pelear entre Gaza y la frontera. Todo el tiempo, entre respuestas militares, cohetes, siempre fue un caos. Y el 7 de octubre de 2023 es el inicio de la guerra entre Israel y Hamas. Hamas lanza un gran ataque desde Gaza e Israel responde con una intensa ofensiva militar a lo que conocemos hoy en día. Ahora vamos a hablar un poquito de Israel, de Israel en sí, de su primer ministro, el llamado Bibi Netanyahu. ¿Quién es? Bueno, es un tipo que ha sido ministro de Israel, el primer ministro, pero en 3 oportunidades ya. Desde el 96 al 99, desde el 2009 hasta el 2021 y desde el 2022 a la fecha. Hoy en día se dice que lo que Bibi Netanyahu tiene en contra de Palestina es algo personal. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que por allá en 1976, su hermano Johnny fue muerto a manos de militantes palestinos y extremistas alemanes. Habían tomado un avión, habían tenido rehenes y en esta actividad, en esta ofensiva, murió el hermano de Bibi Netanyahu. Se dice que él juró vendetta contra los palestinos y en cierta forma es lo que hace hoy en día que lo haya deshumanizado al pueblo palestino. Hoy en día, Bibi Netanyahu no tiene más de un 30-40% de apoyo de su propio pueblo. El pueblo israelí sabe que está haciendo algo malo. Y es una pena de que después de lo que haya sufrido el pueblo, de lo que sufrió el pueblo judío, tenga su gobierno metido en lo que es hoy en día uno de los genocidios modernos más vergonzosos de la época. Con un Estados Unidos que le da un apoyo incondicional, con miles de millones de dólares entrando todo el tiempo, con armamentos de maneras ilimitadas, probando tecnología, fusilando hombres, mujeres, niños, hospitales, realmente tratando de borrar al pueblo palestino de la faz de la tierra. Hoy en día ya el Tribunal Internacional ya declaró de que se estaba cometiendo un genocidio, de que se estaban violando los derechos humanos. El gobierno israelí ha matado más de 240 periodistas en los últimos 3 meses. Solamente en los últimos 3 meses. ¿Quién va a dar las noticias de un pueblo si no hay periodismo, si nadie puede hablar? Si no hay acceso a la información, si no hay alimento. Realmente lo que está realizando Israel hoy en día de la mano de Estados Unidos no tiene nombre. No tiene nombre porque con un pueblo que sabe lo que es haber pasado un infierno, crear un infierno sobre otro pueblo no habla más que la involución del pueblo israelí. Lamentablemente dicen que nosotros como humanos vamos evolucionando, pero parece que en este lado del mundo somos más primitivos que nunca. Somos más parecidos a estos animales sueltos en la naturaleza. Son personas que en vez de aprender del amor, del apoyo, de la bondad del uno al otro, solamente buscan el daño, el manipular, en tener tierras, en mantener conflictos por cientos de años. Un país que venía de sufrir lo que llamaron un holocausto y de perder millones de personas, se dedica a generar más de 15 conflictos en menos de 70 años. En seguir peleando, en crear, a medida que pasa el tiempo, más dudas que realidad. Porque uno puede hablar y decir, bueno, vamos a hablar de 2 temas así en particular. Uno, por ejemplo, con el comienzo de la guerra, el 7 de octubre de 2023, la frontera de Israel, donde Hamas entra y toma los rehenes y hace todo, estaba desprotegida. No había casi personal militar, cuando sabemos que Israel tiene una inteligencia de las mejores del mundo. Sabemos que ha cazado nazis por el mundo, que los ha sacado
a las madrugadas de todos los países para llevarlos a juzgar. Digamos que son muy buenos en el tema de inteligencia. Pero bueno, esta vez el ejército admite que cometió fallos. La inteligencia reconoció errores. Dijeron, bueno, vamos a hacer más adelante una auditoría a ver qué es lo que falló. Pero mientras tanto, cientos de personas sufrieron las consecuencias de este ataque de Hamas. Este fue el puntapié inicial de la guerra. Ahora, falló el ejército, falló la inteligencia. Raro que en un país que realmente la carta de presentación es la inteligencia y su ejército, hayan fallado los dos al mismo tiempo. Yo no digo que no haya sido así, a lo mejor fue así, o a lo mejor no. La verdad es que eso está en cada uno y calculo que los protagonistas sabrán qué es lo que realmente pasó. Pero bueno, nos llama a una segunda pregunta, el- que vamos a tomarlo como un ejemplo. La inteligencia israelí. La inteligencia israelí agarró los pagers, que era donde se recibían los mensajes, que eran analógicos, que era la forma que tenía Hezbollah para contactarse en el Líbano, creo que en Siria y en el Líbano. Ellos agarraron al que lo fabricaba, digamos, intervinieron esos pagers, le pusieron explosivos, dejaron que se repartieran en todos estos dos países, eh, más de 1000 pagers diferentes, que tenían todas estas personas que en cierta forma estaban asociadas a Hezbollah o al gobierno. Esperaron casi 2 años para que esto pasara. Y en un momento detonaron todos al mismo tiempo. Una locura, creo que fue uno de los mayores ataques, por lo menos ingeniosos ataques de Israel para Hezbollah, para con Hezbollah. Ahora, un país que se toma 2 años para poner bombas en pagers que van a ir a diferentes lugares y se toma todo este trabajo, te deja toda una frontera libre para que te entre un grupo de ofensiva y ataque la parte más indefensa de Israel. Es raro, es muy raro, porque la verdad que si de algo peca Israel en el tiempo, es de la manipulación, es de tener las cartas a su favor y de invertir dinero en sus intereses. Lo vimos con el IPAC, que se encargó de financiar, estamos hablando, 320 mil millones de dólares en los últimos 70 años, que se encarga de hoy en día ser la prioridad para Estados Unidos, más prioridad que todos sus ciudadanos, que su propia economía, que su propia gente. Hoy en día Israel se puede decir que tiene a Estados Unidos en el bolsillo, y cuando quiere lo saca, lo hace picar un poco y lo vuelve a meter al bolsillo. Y Estados Unidos complaciente como nunca. Así es como vemos la realidad hoy en día. Estados Unidos, un grande que se pincha ante un pequeño que lo único que hizo fue encontrar la falencia más grande, el dinero. Por dinero baila el mono, y parece que Estados Unidos está lleno de monos. Gracias por escucharme y espero escucharlos pronto. Gracias, hasta luego.